Leyendo también aprendió que la alimentación principal de los antiguos canarios se basaba en leche y carne de cabra, queso, pescado, marisco, frutas, carne de cerdo, plantas, aves, grano y gofio. Este último lo conocía bien nuestro personaje, ya que fue criado con biberones de leche con gofio, siempre presente en casa de sus padres y abuelos. Por más que leía, no encontraba lo que le enseñaron de niño sobre los antiguos pobladores de las islas, comúnmente conocidos como los guanches, que habían sido exterminados en el momento de la conquista, motivo por el que no existían desde hacía mucho tiempo. Este hecho siempre le había entristecido sobremanera. Todo un pueblo exterminado, asesinado, hombres, mujeres, niñas y niños en todas y cada una de las islas. Pero, ¿cómo fue posible? ¿Qué tipo de sangre fría habría que tener para llevar a cabo tal atrocidad? Y sin embargo, ¿cómo es posible que aún así se conserven tantas y tantas cosas de ellos? Fue entonces cuando reapareció en su vida un viejo amigo, al que no veía desde hacía décadas. Con este fue con quien compartió su tristeza e incertidumbre, ese dolor que sentía por la exterminación del pueblo aborigen. Y fue este quien le dijo que eso no era cierto, que jamás sucedió de esa manera, que inclusive la misma ciencia lo había demostrado, y le habló de genética, invitándola a que si quería saber la verdad, indagase y se informara sobre el gen U6B1, añadiendo: aquellas verdades que la historia no quiso escribir, la genética las guarda celosamente. ¿Qué es el gen U6B1? El gen U6B1, así como está redactado, es un haplotipo genético característico de Canarias. La doctora Rosa Fregel, de la Universidad de La Laguna, y también colaborando con la Universidad de Stanford en Estados Unidos, hizo un estudio del ADN mitocondrial, que significa justamente el ADN que se transmite a través de la mujer, de la madre, lo que es el ADN mitocondrial. Y haciendo un estudio de los restos de 48 aborígenes canarios procedentes de 25 yacimientos arqueológicos de todas las islas, se comparó con 18 canarios de la actualidad de todas las islas, aunque la muestra no es muy numerosa, pero sí representativa, porque pertenecen a familias asentadas desde siempre en las islas, ¿no? Esa comparación indicó o dio a la luz, ¿no? Dio a la luz un porcentaje muy aceptable y bastante importante, en cuanto que afirma que hasta un 56% de los canarios actuales tiene una carga genética heredada de los aborígenes. El gen U6B1 es la respuesta que nos da la ciencia a una pregunta que viene haciéndose desde atrás, ¿no? Y es que si verdaderamente somos descendientes de los antiguos canarios o de los canarios antiguos, y la ciencia ha dicho que sí, ese gen está presente, se ha heredado por línea materna, está presente en el ADN mitocondrial de las mujeres, ha llegado hasta nuestros días, no ha venido de la nada, viene de esas mujeres. Este nuevo conocimiento adquirido lo llevó nuevamente a profundas reflexiones. Ahora resultaba que hasta era posible que tuvieran su propia sangre un gen compartido con los antiguos canarios. De repente, era como si la palabra canario cobrase un significado especial, más íntimo si cabe de lo que ya era, mucho más serio que el nombre de un pajarillo, unos perros o una tierra árida. Tener dicho gen o no tenerlo en realidad carecía de importancia, ya que el sentimiento de unión con la tierra que lo vio crecer y con sus ancestros ya existía desde antes. Eso de referirse a aquellos llamándolos antiguos canarios, aborígenes canarios o indígenas del archipiélago había dejado de tener sentido. Con todo lo aprendido hasta ese instante, quedaba claro que los términos correctos para referirse a aquellos eran antepasados o ancestros canarios. Lo cierto era que la mitad de la actual población canaria poseía dicho gen, y eso era un hecho extraordinario, confirmando así que jamás fueron exterminados. Ya era hora, pues, de empezar a desaprender, a destapar la verdad y descubrir todas las mentiras aprendidas. Llegó a perder la cuenta de cuántos libros había leído.
Le interesaba cada vez más todo lo que estaba relacionado con la historia del archipiélago y sus antepasados, sintiéndose totalmente identificado con ellos, llegando incluso a desear conocer su lengua para poder hablarla, practicar sus costumbres, su modo de alimentarse, desarrollar sus habilidades. En las crónicas leía de los ancestros que fueron excelentes corredores, nadadores, escaladores, luchadores, hábiles en varias prácticas tales como lanzar y esquivar piedras, bajar riscos saltando con varas, luchar con palos, lanzar jabalinas afiladas, así como pastorear y llevar a cabo su propia artesanía, entre otras. En general, fue gente muy noble, de gran entendimiento, felices y a los que le gustaba mucho cantar. Y pensó, ¿hoy en día se seguirán practicando todas esas habilidades? Fue así, preguntando e investigando, como supo de la Federación del Salto del Pastor, a la que se inscribió sin dudarlo, asistiendo con regularidad a sus cursos de enseñanza. Descubrió que desde hacía muchas décadas había gente que se había esmerado totalmente en conservar las antiguas costumbres canarias. Le informaron de un encuentro anual donde se daban cita todas las jurrias del archipiélago. Como su particular situación había mejorado, decidió acudir a ese encuentro. Allí conoció a muchos hombres y mujeres canarios que practicaban el salto del pastor, a cual más experto en la maña. Aprendió mucho, no solo de la práctica propia del salto, sino también conocimientos generales sobre la cultura y costumbres de los antepasados canarios. En una de tantas conversaciones, escuchó la palabra Inecarem, y ante su desconocimiento sobre la misma, preguntó por su significado. ¿Qué significa la palabra Inecarem? ¿Cuál es su traducción?